Bueno, está con nosotros el doctor Federico Urquiola. Urquiola, ¿dije bien? Urquiola, sí. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de sinusitis y en realidad tengo la aclaración que lo conveniente sería hablar de rinosinusitis. ¿Cómo le va? Hola. Bienvenido. Bueno, ¿por qué? Buenos días. ¿Por qué una cosa frente a la otra? ¿Por qué? Porque cuando se inflama la mucosa de los senos paranasales, Sí. también se va a inflamar la mucosa de la nariz. Entonces, O sea que es todo esto. Es todo. Por eso se denomina rinosinusitis. Muy bien. Puede haber sí una rinitis, que son Sí. los resfríos comunes, cuando se inflama la mucosa únicamente de la nariz. De la nariz. Se involucra a las cavidades de los costados de la nariz, se habla de rinosinusitis. Muy bien. Bueno, ahora mencionabas recién el tema de la rinitis, que lo hemos hablado como una problemática bastante frecuente, que está relacionado con un proceso alérgico, ¿no? Y digamos, y si eso puede derivar, una persona que tiene rinitis alérgica puede derivar en una rinosinusitis. Sí, la rinitis alérgica son procesos crónicos de bastante Sí. tiempo de evolución, puede terminar en una inflamación crónica también de las cavidades paranasales y tener una sinusitis o rinosinusitis crónica. Salvo Entonces, que sea tratada la rinitis alérgica para evitar esta consecuencia, ¿no? exactamente, si se puede estabilizar, digamos, la inflamación de la rinitis alérgica, puede evitar de alguna forma caer en una rinosinusitis crónica. Muy bien. Bueno, a ver, ¿de qué manera o qué hacemos nosotros de mal para transformar un simple resfrío en una rinosinusitis? Bueno, no es que hacemos cosas mal, a veces las cosas suceden porque uno puede tener una rinitis aguda de tipo generalmente viral. Sí. Y eso va produciendo un estancamiento de la mucosidad y termina en la oclusión u obstrucción de los orificios de las cavidades paranasales, y ahí es donde comienza el proceso de sinusitis aguda. A veces se da como complicación de una rinitis aguda, pero no es porque uno pueda llegar a hacer algo mal. Pero, por ejemplo, el hecho de Sí. sonarnos la nariz habitualmente, que es algo que, por ejemplo, los pediatras indican, insistí que se suene la nariz de manera tal de que ese moco no quede estancado, que no se le vaya al conducto del oído y que haga una otitis, digamos, todos sabemos que está como hiperconectado y por ende hay determinadas acciones que uno puede modificar desde los hábitos. Pregunto, ¿esto es así o no? Es tanto? verdad, en los niños quizás es más frecuente, Sí. porque el adulto es muy raro que no se suene la nariz y la mucosa. En los niños hay que ser más insistente y sí hay que instarlos a sonarse la nariz. Es verdad que si uno trata de inspirar con la mucosidad, de alguna forma ayuda a estancar esa mucosidad y producir otitis y sinusitis. También el Sí. hecho de usar vapor de agua, nebulizaciones, ayuda, por el contrario, a volver la mucosidad más líquida y ayuda al drenaje correcto de las cavidades. Perfecto. ¿Hay algo desde lo morfológico que puede incidir en transformar ese resfrío en una sinusitis? ¿Hay algo en nuestra composición que nos haga más propenso a que esto ocurra? Sí, sí, eso puede ocurrir. Quizás el ejemplo más claro pueden llegar a ser los desvíos del tabique nasal. Sí. Los desvíos del tabique nasal pueden ocluir ya anatómicamente estos orificios de drenaje y uno ser más propenso a padecer una sinusitis. Pero también hay muchos factores, incluso ambientales, que nos llevan a que nuestra nariz y la mucosa de los senos paranasales esté más inflamada, como puede ser la polución misma, Sí. puede producir inflamación crónica o la exposición a productos químicos. O sea, por También ejemplo, personas que trabajan en contacto con este tipo de el circunstancias polvo, más tienen esta propensos dificultad. a empezar con rinitis que con el tiempo pueden terminar en una sinusitis. Así es. Hablábamos recién de la nebulización o de hacer como baños de vapor de manera tal de licuar ese moco y evitar que se estanque, por decirlo de una manera cotidiana. ¿Esto siempre es un consejo o hay que tener en claro que, porque cuando hablamos de nebulización la gente por ahí confunde y frente a un resfrío inmediatamente se empieza a nebulizar y en algunos casos por ahí hasta empeora el cuadro? No sabemos realmente cuándo y cuál es la instrucción precisa respecto a este tema. El hecho de drenar los mocos siempre es bueno. Creo que el uso, quizás cuando los pacientes ya tienen una patología crónica, que pueden ser incluso los lavados con solución salina, o cuando uno tiene una patología aguda que sí se hace vapor, siempre va a ayudar. Es bastante inocuo el hecho de licuar de esta forma la mucosidad. Está bien. Quizás lo que no recomendamos es, por ejemplo, tanto los descongestivos. Los descongestivos orales, por el contrario, suelen secar la mucosidad
mucosidad, y eso, más allá que nos pueden provocar algún alivio sintomático, en cierta medida están ayudando al estancamiento. O sea, que nos alivia el primer síntoma, pero nos empeora el cuadro. Exactamente. ¿No? Que es un clásico, que es lo que siempre coinciden los médicos en este tipo de medicaciones de venta libre. Exacto. Que nosotros, los antitusivos, por ejemplo, es un ejemplo claro en Exacto. esto, que los pediatras coinciden en que siempre empeoran el cuadro más que mejorar, y en este caso, bueno, los descongestivos no ayudarían para aquellas personas que tienen sinusitis. Así es. ¿Cuándo sabemos exactamente que tenemos sinusitis? Porque suponemos, yo decía al principio que decimos, bueno, tengo un resfrío hace varias semanas que no se resuelve, tengo moco verde, tengo un moco amarillo, tengo un moco con olor. Bueno, ¿te duele acá? ¿Te empezás a tocar? ¿Esto será? Debo tener sinusitis. Voy a tomar un antibiótico. Bueno, eso es bastante común. Y la verdad lo que uno recomienda es que uno consulte a algún médico, porque a veces es difícil discernir cuándo está frente a un resfrío común, una rinitis, o cuándo se complicó con una sinusitis. ¿La sinusitis da fiebre? ¿Da otros síntomas? Sí, tiene otros síntomas. Lo que estamos hablando de sinusitis aguda, tiene síntomas que son dolor en la cara. Si se afectan los maxilares es dolor en esta zona, si se afectan los frontales es dolores más en la cabeza, esa sensación de pesadez en la cabeza, que cuando uno agacha la cabeza nota más dolor. Si la mucosidad se vuelve amarillenta, a veces es hasta purulenta. Sí. Uno tiene mucosidad tanto cuando se suda en la nariz y también empieza a tragar mucosidad. A veces, bueno, suele producir también obstrucción de la nariz. Uno nota que está bien obstruida la nariz. Y en algunos casos fiebre, quizás más común en los chicos que aparezcan cuadros febriles. Bueno, hablamos de esta que es la aguda, esta que aparece y que se va, y que en este caso la recomendación sería, una vez hecho el diagnóstico, ¿se resuelve con un antibiótico siempre o no siempre? Bueno, la sinusitis aguda, en realidad la mayoría son virales. Pero lo que sucede es que con el paso de los días se va contaminando con bacterias. Ajá, entonces perfecto. Es muy común que frente a una sinusitis aguda, una rinosinusitis aguda, uno indique alguna medicación antibiótica junto con analgésicos y estas medidas de nebulizar y vapor de agua. Perfecto. Bueno, ¿cómo se llega a tener una sinusitis crónica? Porque, digamos, tenemos recursos para evitar que esa sinusitis se resuelva. Entonces, ¿cómo llegamos a este cuadro de situación? Y si esto, insisto, tiene que ver con cada individuo en particular. Tiene que ver en parte con cada individuo. Hay personas que hacen varias sinusitis durante el año, hay personas con base alérgica o estas personas expuestas a factores ambientales o con alguna alteración anatómica en la nariz son los que terminan desarrollando una sinusitis crónica, que por definición es la que persiste con algunos síntomas más allá de los 3 meses. Pero los síntomas son diferentes. A ver. Uno no tiene dolor, no suele tener fiebre y quizás lo único que tiene es ese drenaje posterior de la mucosidad. Simplemente obstrucción nasal de manera crónica y permanente, a veces intermitente, o sea que va cambiando de lado en lado, y el drenaje posterior continuo de moco. No hay necesidad. ¿Esto puede complicarnos a otro nivel? El hecho de, por ejemplo, yo imagino una persona que tiene esto de manera crónica, que no le da demasiada o no le presta atención y dice, bueno, sí, trago moco hace 3 meses, pero no se me va este resfrío, no lo pude resolver, en fin, tomé un antibiótico, pero no pasó nada. A ver, ¿este cuadro se puede complicar si no se resuelve y no se atiende como corresponde? Sí, todo va evolucionando. Es un proceso, la sinusitis crónica, bastante lento. Puede comenzar con un seno paranasal y después de meses e incluso a veces años empieza a comprometer otros senos paranasales y desarrollar lo que se llama una pansinusitis, o sea, la afección completa de todas las cavidades paranasales. Eso con mucosidad, o sea. Con mucosidad. Se inflama la mucosa, a su vez esa inflamación produce moco, pueden aparecer algunos pólipos en algunos casos o quistes de retención de moco. Sí. Y el cuadro producto de un cuadro no resuelto. Exactamente. ¿Sirven todas esas nuevas medicaciones que existen para la rinitis alérgica, digamos, como una instancia previa para evitar, por ejemplo, tener una sinusitis aguda? Sí, sí. Hoy en día los sprays nasales, que son básicamente a base de corticoides inhalatorios, sirven para justamente detener esa inflamación de la mucosa. Una vez se habla de corticoides y se asusta, tratamos de explicarles a los pacientes que son corticoides de tipo tópicos locales, cuya absorción a la sangre es mínima.
sobre todo con los nuevos productos. ¿Cuál es la diferencia entre las gotas que habitualmente se utilizaban? Y que esto es importante porque hay gente que es adicta a estas gotas y que tiene este cuadro que describe el doctor, que evidentemente es como una sinusitis aguda, una sinusitis crónica que se instala durante muchos años y que la persona ni siquiera puede conciliar el sueño si no tiene esas gotas a mano. Es muy buena esa pregunta porque es algo que uno ve a diario. Generalmente las gotas nasales tienen como medicación de base un vasoconstrictor nasal. O sea que nos producen un alivio inmediato, pero que con el tiempo es muy nocivo. Muy nocivo porque llega a producir una rinitis medicamentosa y lleva a la adicción, tanto psíquica como física del paciente. Porque es así. Y bueno, no sé, yo conozco casos de personas que de verdad no pueden vivir sin esas gotas y no pueden irse a dormir sin esas gotas. Exactamente. O sea que hay una razón de ser, porque esto produce adicción. Produce adicción, exactamente, y no trata en sí mismo la enfermedad. Produce un alivio sintomático, nada más, pero no ayuda a bajar la inflamación que se produce en la nariz y en los senos paranasales. ¿Esto tiene, por ejemplo, alguna solución quirúrgica en algunos casos o siempre es de tipo de tratamiento a través del antibiótico o algún medicamento? Siempre en general, como primer tratamiento, es el médico. Ahora, en aquellos casos que no se resuelve con el tratamiento médico o hay alguna alteración anatómica importante que les predispone al paciente, ahí sí ya hablamos de hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Que sería corregir alguna de esas fosas nasales que podría estar obstruida? ¿Ese sería la Básicamente intervención? Es corregir. Lo que uno siempre tiende es a que vuelva a entrar el aire dentro de la nariz y las cavidades paranasales. Entonces uno corrige esa alteración y ese orificio natural de drenaje, lo que uno hace es ampliarlo, aspirar y retirar si hay pólipos o hay quistes para que el aire vuelva a ingresar a esa cavidad paranasal. Está bien, con lo cual la aparición de un quiste o de un pólipo puede ser consecuencia de o también puede ser la causa de. Sí, generalmente el primer factor es la inflamación. Siempre generalmente hay una inflamación crónica y eso es lo que lleva a la producción de quistes y pólipos. Está bien. Bueno, o sea que no es que aparece el pólipo y a propósito del pólipo es que esto se obstruye, sino es al revés en general. Generalmente el pólipo es una consecuencia. Bueno, por eso es importante ir al médico, no resolverlo por sí solo, no tomar gotas ni descongestivos que sentimos que nos ayudan en la primera instancia porque después puede derivar después a futuro en una situación más compleja. Que requiera de una intervención quirúrgica.